bien, continuamos. A continuación, es un honor presentar para nosotros a ingenieros destacados en el trabajo de la plataforma Google, asociados de Google. Tenemos a continuación a la ingeniera Pamela Castillo Collazo. Ella es una profesional apasionada por la gestión y el análisis de marcas, licenciada en diseño gráfico por la Universidad de La Salle, México, y con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing y campañas publicitarias en 360 grados. Ha trabajado en diversas agencias de publicidad y marketing internacionales de entretenimiento, lujo, tecnología, gastronomía, educación, consumo masivo, finanzas. También tenemos al ingeniero Luis Delgadillo. Él es un actualizado de la Universidad de La Salle con un diploma en consultoría empresarial. En su experiencia profesional destaca su participación y liderazgo en proyectos de innovación, tecnología, de procesos y manejos de riesgo dentro de los mercados educativo, financiero y gaming. También tenemos al ingeniero Omar Sanz. Es un especialista en ciberseguridad y cómputo. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a adaptar tecnologías digitales para transformar su negocio de forma segura. Es egresada de la carrera de Ingeniería de Cibernética y Sistemas Computacionales por parte de la Universidad de La Salle, México, y formó parte de la primera generación del programa de becas de informática de la DGTIC UNAM. Tiene una maestría en innovación empresarial con gestión de innovación de la Universidad de Londres, Inglaterra. Su objetivo es inspirar a las generaciones profesionales en seguridad y cibernética a compartir experiencias de la vida real y conectar con estudiantes, profesionales y organizaciones. Promueve el talento mexicano en Europa y facilita la transferencia de conocimiento entre organizaciones europeas y mexicanas con un enfoque en las industrias de tecnología, ciberseguridad y educación. A continuación, le cedemos la palabra. Bienvenidos, Googlers. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y es un placer estar con ustedes. Hemos atendido las sesiones anteriores y pues muchas felicidades a todos los galardonados. Realmente es para nosotros un placer el participar en este evento y comentarles y hablar un poco sobre lo que hacemos y las perspectivas que tenemos desde el lado de tecnología con la que trabajamos. Y bueno, voy a presentar mi pantalla para compartirles nuestra presentación del día de hoy. ¿Me confirmas, Isabel, si se puede ver la presentación? Se puede ver perfectamente. Perfecto. Bueno, primero que nada nos vamos a presentar. Bueno, ya nos hizo Isabela amablemente la introducción. Nosotros somos Nivel Education, somos socios de Google Education y bueno, conocemos la tecnología. Es un gusto saber que muchos de ustedes han usado la plataforma y se han beneficiado de ella. Y bueno, hoy el tema que queremos tratar con ustedes es sobre transformación digital en la educación, en retos y oportunidades. Bueno, como ya habíamos comentado, ya se había comentado, vamos a estar en la llamada Pamela Castillo, Luis Delgadillo y un servidor. Bueno, primero que nada, un poco sobre nosotros, qué es Nivel Education. Bueno, nosotros somos una organización que iniciamos ya hace algunos años, principalmente mexicanos, pero tenemos operaciones ya actualmente en otros países en Latinoamérica y en Reino Unido principalmente. Nuestra misión es principalmente facilitar el día a día de cada institución educativa en el mundo a través de la adopción de tecnologías para que puedan enfocarse en lo que realmente importa, que es la educación. Prácticamente lo que buscamos es
ayudar y facilitar a todos ustedes y a las instituciones académicas a que hagan un uso de la tecnología y que adopten la tecnología de tal forma que puedan enfocarse realmente a lo importante que eso es su misión, que es la parte educativa. Nuestra visión, pues, es ser la conexión entre la tecnología y el mundo educativo para evolucionar a nivel global. Es proveer de todas las estrategias, tecnologías, procesos y todo el apoyo que necesiten para lograr con el uso de la tecnología sus objetivos. Bueno, le cedo la palabra a Pamela, que nos va a hablar un poco de los retos y oportunidades que vivimos actualmente. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, maestra Isabel, por la invitación y por tenernos aquí. Como lo platicó Omar, nosotros les vamos a platicar un poco la perspectiva de lo que hemos vivido en el mercado, en las implementaciones, pues básicamente de todas estas herramientas que muchos de ustedes pues ya conocen y emplean y les han ayudado mucho durante la pandemia. Y pues vamos a iniciar hablando un poco sobre el contexto que nos llevó a la situación en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, pues para empezar, estamos viviendo, como todos ya lo han platicado en las sesiones anteriores, pues una etapa que fue completamente nueva para nosotros, ¿no? Pues principalmente han llegado momentos que de la nada llegó un momento de incertidumbre y de grandes cambios enormes en los que nos vimos obligados a modificar la manera en la que todos trabajábamos, todos nos entreteníamos y nos relacionábamos. Principalmente, pues todos sabemos que este cambio tan radical se debió a la pandemia que estamos viviendo actualmente por COVID-19, pero también está pues conjuntado con otro tipo de situaciones, como pues al final la economía global en la que estamos viviendo, que el mundo es cada vez más globalizado, las oportunidades e incluso los retos que estamos viviendo ya no son nada más con personas que viven en nuestras mismas ciudades e incluso en nuestros mismos países, sino que ya estamos hablando de una competencia global en la que estamos pues compitiendo por las mismas oportunidades que personas que están del otro lado del mundo completamente. También a esto unamos pues la escasez de recursos que estamos viviendo debido al cambio climático y todos los cambios que se está enfrentando en la sociedad actualmente, principalmente en las sociedades más jóvenes. Y pues finalmente, pues el ingreso de nuevas tecnologías y de modelos educativos que están ayudando mucho a la población y están abriendo muchas oportunidades, pero al mismo tiempo están creando también brechas y desigualdades entre regiones que tienen acceso a más recursos y regiones que pues tienen poco acceso a esta cantidad de recursos. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor, Omar? Listo, muchas gracias. Y pues como un poco de contexto, lo que tenemos es que pues a partir de la pandemia que estamos viviendo actualmente, todavía al día de hoy tenemos a más de 600,000 niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus cuidadores. Pues esto debido a que muchas personas han quedado o en orfandad o tienen parientes enfermos que no pueden estar junto con ellos. Y el 99% de los estudiantes de toda la región de Latinoamérica y del Caribe, se quedaron pues un año académico sin clases presenciales. ¿Esto a qué nos conlleva? Pues muchos de los padres, millones de padres de estos niños han perdido sus trabajos, especialmente las personas que trabajan o trabajaban en el sector informal. Por lo tanto, están generando muchas más dificultades que van a hacer que sus hijos pues vayan a poder tener el riesgo de nunca volver a regresar a la escuela. ¿Por qué? Pues porque se tienen que cubrir diversos gastos que los padres que perdieron el trabajo pues no van a poder lograr hacer. También hay muchas personas que no tienen el tiempo de acompañar a sus hijos en este tipo de retos que está creando la educación digital. Y pues aquí nos enfrentamos a una problemática bien grave, porque pues como ustedes saben, mientras más tiempo se quede un niño o un adolescente sin acceso a la educación, tiene un mayor riesgo de no regresar a la escuela nunca. Y esto que nos lleva a un ciclo de vulnerabilidad que al final sigue ampliando la brecha de desigualdad. Van a haber niños que van a seguir avanzando y van a haber niños que se van a quedar rezagados durante más tiempo. Actualmente, como dato, en América Latina tenemos a un 51.3% de la población de niños y adolescentes que viven en pobreza. Este es un número enorme y es un número que ha aumentado todavía mucho más debido a la pandemia y pues debido a las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Y ahora,
Principalmente, ¿cuáles son algunos del contexto general que se vivió en la población escolar en México durante el ciclo escolar 2019 y 2020? Tenemos que casi el 30%, casi una tercera parte de la población de los alumnos no pudo terminar ese ciclo escolar, de los que no lo pudieron terminar, fue porque perdió el contacto de sus maestros y no pudo hacer tareas, no pudo darle seguimiento a lo que se estaba generando, ¿no? Según datos de una encuesta realizada por la INEGI. El 22.4% de las personas fue porque alguien de su vivienda, como les comenté, pues se quedó sin trabajo, se redujeron los ingresos y pues esto hace que muchos de los niños que estaban en escuela o que estaban en situación como en este momento de educación, pues tuvieron que dejar la educación para ser un sustento mayor para sus mismas escuelas, ¿no? Para sus familias, apoyarlas con este tipo de ingresos. Un 20% de los encuestados dicen que sus escuelas cerraron definitivamente, no pudieron soportar el peso de la pandemia que estaba generando y pues definitivamente tuvieron que abandonar sus estudios por eso, porque no tenían algún otro centro educativo al que podían acudir. Y la cuarta importante de estas razones por las que no pudieron hacerlo es porque no tenían acceso a un equipo, ya sea una computadora o un dispositivo móvil con conexión a internet, lo cual les dificultaba muchísimo más pues acceder a estos contenidos. ¿Podrías dar a la siguiente, por favor? Y pues, ¿cómo estamos actualmente? Como ustedes ya también sabrán, pues la mayoría, más o menos aproximadamente el 50% de los alumnos en toda América Latina y el Caribe volvieron ya a las aulas presenciales, pero tenemos todavía a una población de 71 millones de niños aproximadamente que se sigue viendo afectado porque no han tenido esta posibilidad de regresar a las escuelas y siguen teniendo pues este tipo de dificultades que les impiden acceder a la educación, que les impiden pues volver a, incluso de manera presencial o digital, volver a acceder a la educación. Y pues a esto los vemos aunado a algo que pues los retos que muchos de ustedes comentaron, como en un inicio, hay a falta de personal académico que esté capacitado, que no conoce las herramientas y pues mientras las regiones son más lejanas, es más esta brecha digital en la que pues los maestros no conocen ni no tienen acceso a estas herramientas y por lo tanto no pueden permearlas a sus alumnos. Lo que hace que pues las poblaciones vulnerables que tienen poco acceso pues sigan generando todavía una mayor vulnerabilidad. También, según un informe del Banco Mundial, lo que decía es que más o menos el 71% de los estudiantes de educación secundaria e inferior en América Latina y el Caribe seguramente no serán capaces de entender un texto de extensión moderada. Previo a la pandemia, esta cifra era del 55%, lo que nos está indicando que aproximadamente el 16% está subiendo esta cifra debido a la pandemia y debido a todo este año escolar que muchos de los alumnos han tenido que perder por situaciones completamente ajenas a ellos. La siguiente, por favor. Y entonces ahora, con este contexto, que es lo que nos ha afectado mucho más debido a la pandemia, ¿qué tipo de retos nos estamos enfrentando en América Latina? Pues primero que nada, el principal reto al que se está enfrentando la región es la necesidad de innovación y de calidad para poder ser competitivos versus otras regiones. Las personas actualmente no están preparadas, la mayoría de las personas no están preparadas para relacionarse con contenidos globales. Por ejemplo, para comunicarse en una su totalidad en otros idiomas para poder convivir y competir con otros países, inclusive como para discernir entre la información o para poder aplicar el aprendizaje en habilidades de pensamiento y de innovación. Entonces, este es uno de los principales retos a los que se está enfrentando la región. Adicionalmente, pues estamos tratando de promover que exista una educación inclusiva que incluya diversidad étnica y cultural para poder incrementar la capacitación digital tanto en los docentes, en los alumnos y en los hogares de los alumnos. Gracias. Y ahora, estos retos, ¿a qué oportunidades nos abren?
Pues primero, está muy clara la necesidad de generar este aprendizaje a distancia que sea accesible a toda la población, de quitar esta pues necesidad, esta falta de acceso a oportunidades de la mayoría de la población que tiene actualmente. También tenemos una oportunidad para incrementarle esta adopción de herramientas educativas digitales que ahorita más adelante igual mis compañeros les van a platicar un poco más, que pues son herramientas que son accesibles a todo el mundo, que muchas de ellas son gratuitas y están enfocadas a hacer más fáciles los procesos educativos y que realmente no son tan complicadas de acceder. Y esto nos lleva a la tecnología de la educación, a la EdTech, por sus siglas en inglés, la cual es una herramienta muy poderosa para conectar a todos los estudiantes con oportunidades de aprendizaje desde cualquier lugar en el mundo. Y finalmente, todo esto, ¿qué necesita para poder llevarse a cabo? Primero, como contexto, en México el 65.7% de los alumnos que están accediendo a las clases vía remota se están conectando desde un teléfono inteligente. Los teléfonos, los smartphones, son actualmente el medio más accesible para la mayoría de la población y el que actualmente pues está funcionando como el monitor de muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto y qué necesitamos hacer como sociedad para ampliar y para ampliar esta accesibilidad a las oportunidades? Pues primero, ofrecer garantías para el acceso universal a la tecnología y al Internet. ¿Por qué? Pues por lo que les digo, hay muchas comunidades que tienen una conectividad muy limitada, que no tienen acceso a servicios de Internet, que no tienen incluso acceso a este tipo de herramientas, ni siquiera a estos teléfonos inteligentes para lograr hacerlo. Incluso muchos en las telesescuelas o no tienen acceso como a los servicios básicos que les pueden hacer, que pues puedan llevar a cabo todas esta conectividad. Y en segundo paso, lo que también les comento, que es la falta de conocimiento digital por parte de una parte importante de los docentes, ¿no? ¿Y qué es lo que se necesita en este caso? Pues capacitaciones, como muchos de ustedes la han estado tomando y están tomando estas mismas certificaciones que son accesibles para poder estar más preparados para este nuevo reto al que nos estamos enfrentando actualmente, que son las capacitaciones en torno a estas plataformas educativas, tales como las bibliotecas digitales o las salas de chat en comunidad. Ahora les doy la palabra a mi compañero Omar, que nos va a platicar un poco más sobre, con este contexto, cómo entra la cibernética a jugar su papel. Sí, de acuerdo, gracias, Pam. Bueno, como hemos visto, el COVID y la situación en la que nos encontramos ha desencadenado ciertos procesos, ¿no? Tanto el cómo estamos generando o trabajando en nuestras escuelas y nuestros centros de trabajo, precisamente para poder ofrecer estas tecnologías y nos pone a pensar un poco cuál es las mejores estrategias y las mejores herramientas de trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, una de ellas, y como comenta Pamela muy bien, pues es de todo el trabajo que se hace con las herramientas digitales y es importante que tanto los centros educativos como las personas en general entiendan, ¿no? que es un proceso evolutivo, es un proceso que requiere tiempo, pero el uso de herramientas digitales puede ser el desencadenador de otro tipo de procesos que no necesariamente tienen que ser forzosamente tecnológicos, pero que sí pueden ayudar a aportar un poco más a la educación y obviamente al bienestar en general. Entonces, aquí es donde entra la cibernética, que es algo que en lo personal me apasiona mucho, es algo que yo estudié en mis estudios profesionales y bueno, siempre mucho gusto hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, un poco de contexto, pues sabemos que la sociedad es un sistema complejo, tanto la sociedad como el mundo pues ha ido evolucionando, tanto la parte biológica que siempre ha ido desarrollándose, pero como sociedad también y la evolución que tiene la sociedad requiere ahora que pues
sin haya mucha interconexión entre diferentes componentes dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces, dentro de esos componentes, una forma de poder analizar la sociedad y este tipo de ambientes, pues es aplicar un análisis a nivel de sistema. Entonces, y bueno, un sistema que es, pues es un conjunto de componentes que están interconectados y que tienen relaciones que son hasta cierto punto difíciles de reconocer, gestionar o predecir. Entonces, resultado de eso, bueno, pues es que mientras más evolución existe en las sociedades, pues más será la brecha educativa. ¿Y cuál es la razón de eso? Pues existen más barreras para que haya acceso a la educación, como hemos visto, el desarrollo de nuevas tecnologías en ciertos países, en ciertas comunidades, pues obviamente hace que en ciertas regiones o en ciertos lugares, pues haya una brecha y se queden rezagados en algún momento esas sociedades. Lo mismo pasa con los recursos, al consumirse más y avanzar la tecnología y la calidad de vida en algunas regiones, pues eso también hace más claro o se ve más notorio como en otras regiones esos recursos son más escasos. También, por ejemplo, la relación multicultural y las nuevas dinámicas de comunicación, pues están creando nuevos mecanismos de trabajo. Ya no forzosamente es la escuela es lo que era antes, el centro donde pues todos los estudiantes iban y de ahí se impartía de forma un poco más estructurada el conocimiento. Ahora existen nuevas formas para la que las personas adquieran nuevos conocimientos, interactúen de otras formas y no necesariamente son conocimientos que sean buenos o que sean forzosamente verídicos o verificables, ¿no? Entonces eso genera que haya información que no necesariamente sea fidedigna y entonces el flujo de comunicación pues puede también afectar cómo la sociedad va evolucionando. Y por otro lado, la competencia, ¿no? Lo que mencionaba, que esto genera otras fuentes de realidad. El uso de redes sociales pues genera dos efectos, ¿no? Uno es el efecto de enfocarse solo en un tema en específico. Y el mismo uso de las redes sociales refuerza esas creencias, esas formas de pensar y no nos deja interactuar de cierta forma o conocer otras áreas de conocimiento u otras necesidades que existen fuera de nuestro propio núcleo. Y por otro lado, bueno, el desarrollo continuo de nuevo conocimiento que no necesariamente también se difumina al resto de los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces existe conocimiento que se queda en ciertas zonas y bueno, el Internet es un mecanismo que ha ayudado bastante a facilitar que ese conocimiento se comparta, pero sí genera otro tipo de retos que generan el uso de redes sociales, por ejemplo, que tenemos que estar al pendiente. Entonces, pues es un sistema complejo y ahí es donde entra la cibernética. La cibernética como tal, pues desde sus inicios en sesiones de trabajo que se realizaron en Estados Unidos, los fundadores lo que hicieron inicialmente fue tratar de buscar traer muchas disciplinas y tratar de buscar soluciones a sistemas o a problemas complejos con diferentes perspectivas. Entonces, en esencia, la cibernética pues, es el estudio interdisciplinario de la estructura de sistemas de control, regulación y comunicación en cualquier sistema complejo, ya sea un ente biológico, artificial o estructura social. Entonces, cuando uno piensa en cibernética, y de hecho una de las relaciones por las que yo estudié cibernética fue precisamente porque me interesaba el tema de la tecnología. Y a medida que a lo largo de mis estudios fui conociendo más los propósitos y el objetivo de esta disciplina, me di cuenta que pues requiere la participación de muchas otras disciplinas. Entonces, bueno, cibernética se asocia en muchos casos con todos los temas de robótica, temas de bioelectrónica o de mecatrónica y un poco hasta cierto punto lo que es la parte de Internet y sistemas digitales. Entonces, bueno, así es como surge en sus inicios. La idea inicial pues era retar y conocer cómo se podría
hacer una máquina que pudiera alcanzar el mismo comportamiento que una persona, y obviamente requería el trabajo de varias personas y era una actividad interdisciplinaria. Pero ha ido evolucionando y a la vez que en ese momento participaron mucha gente que su interés era un poco más a nivel de cómputo y a nivel de biología, pues la aplicación de estos principios se han extendido a lo que es el análisis de las sociedades y de sistemas complejos. Entonces, los puntos claves aquí, como mencionaba, pues es el sistema de control, que lo que busca realmente es entender cómo reacciona un sistema, es tratar de establecer mecanismos para conocer cómo funciona un sistema. La regulación, que es entender cómo a través de ciertos impulsos formas de proveer información a ese sistema, se puede autorregular el mismo sistema y o generar los mecanismos para que genere un estado de mayor performance, o sea, de mayor rendimiento y con mejor comunicación entre los diferentes componentes de este sistema. Entonces, ¿cómo se aplica eso en la vida real y qué problemas busca resolver la cibernética? Bueno, pues, como decía, es enfocado a la predicción a través de la simulación. Entonces, en el mundo digital y en el mundo tecnológico, pues la cibernética buscaba pues muchos temas de, bueno, vamos a tratar de simular cómo funciona un sistema inteligente y entender si lo podemos replicar. Entonces, de la misma forma, en el ámbito social y en el ámbito académico, la cibernética puede aplicarse al tratar de entender los sistemas complejos, como una sociedad o un sistema educativo que es complejo, y aplicar actividades de simulación, entender qué ejercicios o actividades se esperarían para alcanzar cierto resultado, ¿no? Entonces es como que un poco de predicción y entender qué logros se pueden alcanzar a través de aplicando técnicas de simulación. Por otro lado, la replicación de eventos a través de estructuras de autorregulación o retroalimentación, que es precisamente lo que decía de tratar de, dentro de este sistema, por ejemplo, un sistema educativo que es muy complejo, hay muchos profesores, muchas formas, mecanismos de dar una clase, herramientas tecnológicas, cómo em, eh, podemos entender cuál es el resultado óptimo de alguna técnica de enseñanza que se haya utilizado, ¿no? Cómo estamos a- acelerando que si en un curso o en un salón donde se está usando una técnica, ese conocimiento se replique a otros salones, a otras escuelas, y qué tan rápido se puede hacer, porque lo importante de esta retroalimentación es lo rápido que se puede hacer para que el mismo sistema pueda automodificarse, ¿no? Por ejemplo, cuando salen nuevas tecnologías, qué tan rápido los profesores, los maestros se entrenan a sí mismos o entrenan a los mismos estudiantes en el uso de esas tecnologías o cierto conocimiento. Y finalmente, que es el punto principal donde veo que la cibernética puede aportar algo, es proveer mecanismos para organizar sistemas complejos combinando múltiples disciplinas. Entonces yo mencionaba que en uno de los aspectos importantes de cuando los fundadores de la disciplina cibernética lo que buscaban era no solo enfocarse con un solo o especialización, que no solo sean gente que pues trabaja en matemáticas o trabaja en ingeniería, sino también que entender gente que haya estado incluso había arquitectos, había historiadores, había gente que había trabajado con temas de biología, temas de química, matemáticos, ingenieros en diversas gamas y inclusive un poco hasta la política. Entonces, creo que, bueno, parte de los principios principales de la cibernética pues es que se puede aplicar a cualquier tema, siempre y cuando pues, sea un sistema que sea el objeto de estudio. Y esto permite que al tratar o al traer muchas disciplinas de conocimiento, se pueda intentar moldear o generar técnicas que permitan moldear o transformar la tecnología, el medio ambiente y hasta cierto punto la sociedad como tal. Y hasta cierto punto es lo que la educación como tal busca hacer, que es moldear, dar un poco de estructura
¿no? Un niño, un estudiante, pues trae sus propias experiencias y hasta cierto punto el profesor ayuda, ¿no? A moldear esa parte. Obviamente, lo importante aquí, pues, es que el estudiante también, pues, desarrolle su propia habilidades, recursos, aprenda, ¿no? Cómo aprender y desarrolle sus propias habilidades que son, ¿no? Propias de cada individuo. Entonces, y para sacar el mayor provecho de los recursos que existen. Entonces, es algo que ya existen ciertas iniciativas a nivel global. Hay una universidad en Australia que está liderando un esfuerzo importante en temas de cibernética aplicada a la educación y realmente su enfoque sigue siendo un poco enfocado con la parte tecnológica, pero lo que buscan es vincular, traen, digamos, temas de tecnología, pero integrando otras disciplinas, precisamente para buscar resolver problemas complejos como temas del calentamiento global, problemas de cómo tener acceso a más recursos o ofrecer ciertas tecnologías a ciertas zonas que tienen escasez de recursos en Australia y en alguna de las islas paralelas, bueno, que están en la región. Y bueno, creo que es un tema que puede servir en el futuro para resolver los problemas que nos estamos enfrentando y que ya comentaba Pamela anteriormente. Entonces, sobre este punto, bueno, ¿cómo vemos la educación en el futuro? Bueno, pues va a ser un sistema, va a seguir haciéndose más complejo y va a tener más interacción con otros servicios. Lo importante aquí es que se va a buscar y bueno, una educación que tenga hasta cierto punto mayores resultados es aquella que integre estos servicios de formación, trabajo y orientación, pero de forma, lo que llamamos un círculo virtuoso, ¿no? Aquí a través de estos mecanismos de retroalimentación dentro de los procesos, ¿no? Que el profesor, el alumno y el cómo se está, por ejemplo, el tema de saber qué están haciendo, cómo están aprendiendo los alumnos y hacer métricas, ¿no? No todos los centros educativos o escuelas llevan un control riguroso de qué tan efectivas son esas técnicas. Si hay un control muy fuerte de los alumnos, ¿no? De cómo van avanzando, de sus clases y de sus calificaciones, pero qué tanto se reta el mismo sistema, ¿no? Qué tanto se reta si está siendo exitoso o no. Y hay muchas escuelas que eso lo hacen, ¿no? Pero por falta de tiempo, por falta de recursos, pues esos temas de análisis se dejan un poco atrás. Entonces, las escuelas del futuro tienen que incluir esos temas de análisis en un círculo virtuoso y cada componente no puede separarse de otro. Es decir, no, no se ve, o bueno, la escuela del futuro no puede decir, bueno, es que esos temas no los veo yo o la tecnología no es para mí. No, que anteriormente, bueno, es que no tengo recursos y no tengo forma de tener acceso a centros de cómputo. Bueno, muchas escuelas, como mencionaba Pamela, hicieron uso de los celulares. Entonces, al hacer el uso de celulares, pues es una forma alterna de proveer el acceso y no necesariamente se requiere una computadora como tal o una computadora de escritorio, una laptop, sino hay mecanismos adicionales, ¿no? Entonces, esa creatividad es la que las escuelas del futuro van a traer y bueno, obviamente con el apoyo de otras disciplinas para buscar solucionar esos problemas, pues van a ayudar a que los centros educativos hagan o empiecen a hacer esta transformación digital, que es como que el fundamento o el bloque que va a ayudar a que a través del uso, por ejemplo, de técnicas de cibernética o de otras técnicas se desarrolle la educación más adelante, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se usa la cibernética? Pues se puede usar para considerar que la gente, la tecnología y el medio ambiente y otras disciplinas puedan ayudar a controlar y moldear la educación que sea un esquema abierto. Puede facilitar la innovación al interactuar con otras voces y opiniones, permitiendo el cuestionamiento y preguntas abiertas, ¿no? Que es importante también en este proceso de aprendizaje y conocimiento y de uso de tecnologías para también retar el uso correcto o no de estas tecnologías y aplicar técnicas que solucionen problemas a largo plazo. Un ejemplo es la inteligencia artificial. Eh, ¿No? Si bien se habla mucho ahorita de temas de inteligencia artificial, pues hay quienes también
pues opinan que tal vez hay ciertos tipos de casos de uso que no necesariamente sean correctos para usar la inteligencia artificial en el sector educativo, ¿no? Por ejemplo, medir con el uso de estas técnicas de inteligencia artificial, qué estudiante tratar de predecir si el estudiante va a ser un buen estudiante o un mal estudiante. Si bien hay técnicas que lo podrían permitir, pues no sería un uso adecuado de estas técnicas. Y entonces eso es algo que en el futuro pues va a ser un tema que posiblemente a nivel educativo sea más relevante. Y finalmente, bueno, sobre este tema, en general, ¿qué tendencias de innovación vemos en la parte educativa y un poco tecnológica? Pues la primera es el cómputo en la nube. Eh, ya como usuarios de Google Classroom y Google Education, pues ya están haciendo uso de cómputo en la nube, ¿no? Es algo que ya se está haciendo de forma actual. Son herramientas que ya todas las plataformas de Google operan en la nube y no solamente se necesita un dispositivo móvil para tener acceso, ¿no? Entonces, los mismos centros educativos pues tienen que buscar cómo tener acceso a esos recursos, precisamente porque el beneficio es que pueden tener acceso desde cualquier lugar. El segundo es la analítica de datos, lo que mencionaba de entender un poco más. O sea, las escuelas tienen que empezar ya a entender un poco más la información que tienen mucha información, pero qué se hace con esa información y cómo se utiliza es algo que se tiene que trabajar un poco más, pero del lado de la innovación ya hay técnicas que permiten analizar grandes volúmenes de información de forma muy rápida. Obviamente tiene un costo y a medida que las tecnologías se van haciendo más, extendiendo en su uso en varias disciplinas, va a llegar un momento en que la educación va a tener acceso a ellas y poder procesar este alto volumen de análisis de datos. Y eso va a ayudar a entender pues la situación de los alumnos, entender, como decía, qué tan buenos, qué tan bien ese sistema educativo está funcionando o no, y sobre todo en países grandes como México, pues entender de forma muy rápida dónde se tiene que trabajar y hacer, aplicar alguna corrección. El tercer punto son experiencias unificadas, que es un poco relacionado con el uso de los dispositivos móviles, puedes ver un video, ¿no? Entonces, esa integración que hemos visto durante los foros de esta semana, pues es cómo trabajar y proveer otras herramientas, no solo la tradicional, sino tratar de, a través de otros recursos, mejorar la experiencia del estudiante, porque sabemos que pues, hay diferentes formas de aprender y algunos aprenden mejor por una sesión de maestro normal, pero otros a lo mejor más en el mismo ejercicio, en el trabajo, haciendo los talleres. Entonces, bueno, eso es algo que es importante considerar. El ecosistema y socios estratégicos es importante porque ya es un sistema complejo, como decía, y no podemos ver a una escuela que solo esté trabajando con ella misma sin tener visibilidad de qué está pasando alrededor y cuáles pueden ser socios estratégicos. A lo mejor un proveedor de ciertos servicios de tecnología que les puede ayudar a acelerar pues su objetivo, que es dar clases, ¿no? Entonces puede darle ideas o trabajar en ellos en desarrollar una nueva forma de enseñanza o puede ser cualquier otro proveedor, ¿no? O socio que expanda un poco esos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la UNESCO, que es, pues un foro que permite, ¿no? que escuelas interactúen y trabajen y sepan qué está pasando en otros lugares. Y finalmente el tema de ciberseguridad, que es muy relevante en estos días, precisamente porque muchos alumnos tienen acceso ya a herramientas digitales y es importante que se conozcan qué mecanismos de protección se tienen que reforzar precisamente para prevenir, ¿no? Cualquier tema de robo de información o de identidades que puede afectar tanto a alumnos, maestros y a las instituciones como tal. Entonces, bueno, eso fue un poco tratar de cubrir un poco lo que es cibernética y transformación digital. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más sobre qué herramientas usamos nosotros aquí en Able Education y obviamente, bueno, un poco más de experiencias o ejemplos de lo que hemos podido trabajar. Entonces, Luis, te cedo la palabra. Gracias, Omar. Buenas noches ya a todos. Sí, justo lo
lo que estuvimos platicando junto con Pam y con Omar, en Able nos dimos es acompañante para las escuelas y entender las circunstancias en las que se encontraban, incluso antes de la pandemia, y obviamente ya entrada la pandemia y ahora esperemos ya post pandemia, qué es lo que las escuelas van necesitando. Y lo que nos dimos cuenta es, no, estos primeros dos puntos, los que hablábamos, del cómputo en la nube y la analítica de datos, se nos hizo que es una de las entradas en las que podemos apoyar a las escuelas para empezar a ver ese futuro, ¿no? De lo que hablábamos, de este círculo virtuoso en el que las escuelas creemos deberían de empezar a convertirse, ¿no? Pero claro, son cambios que no suceden de un día a otro, no suceden de un año al otro, y que pues para poder tener este inicio, consideramos que las herramientas digitales serían un gran forma para iniciar esta transformación, ¿no? O esta evolución, porque más que transformación es una evolución que se va dando día a día, ¿no? Entonces, una de las empresas con las que nos empezamos a trabajar fue con Google, ¿no? La verdad es que, pues, al ser nosotros partners con ellos, nos dimos cuenta, pues, toda la posibilidad que, obviamente, con la capacidad que tienen ellos de generar diferentes tipos de herramientas que ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Aquí, solo como dato, pensar que solamente, o sea, más de 160 millones de estudiantes y educadores ya utilizan lo que es la G Suite o ya el Workspace ahora de Google para la educación, ¿no? Entonces, pues parte de nosotros para ayudar a entrar a esto, pues es el apoyarlos a integrar Google for Education, el ayudar a los profesores, a los alumnos e incluso a los padres de familia a entender cómo utilizarlo, ¿no? El hacerlos ver que no es nada que claramente ellos no puedan llevar en el día a día durante sus clases o durante su seguimiento para sus alumnos o para sus hijos. No, digo, realmente acá para los alumnos ha sido, al menos con nuestra experiencia, mucho más sencillo para ellos porque pues ya cada vez nacen más con este contacto con la tecnología, ¿no? Cosa que a nosotros pues no nos tocó y pues ellos ya para eso ha sido más sencillo, pero quizá para los papás o para los profesores no fue tan fácil, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, también podemos ver que aparte de las herramientas que pues, ya conocen sobre Google y que, bueno, ahorita platicamos rápido, pero también Google presenta otro tipo de herramientas que ayudan a las escuelas, como es un centro de online de información y herramientas para ayudar a los profesores, ¿no? Durante COVID, para saber cómo poder llevar de mejor forma las clases, porque no nada más es tener la herramienta, ¿no? Nada más el Meet y listo, o sea, realmente no es así de fácil. Entonces Google se dio a la tarea de también tener estos materiales, estos centros de apoyo para los profesores y ayudarlos a entender quizá cómo es la mejor forma de llevar una clase en línea, ¿no? Cosa que pues en su momento no se llevaba a cabo. También los centros de aprendizaje a distancia, como les comentaba, donde pues los profesores se pueden capacitar, se pueden certificar en el uso de las herramientas, webinars informativos, obviamente sesiones como de este tipo en los que pues se habla de las mejores formas en las que las mejores prácticas que se han visto en tanto dentro de Latinoamérica como en otros lados, ¿no? Y también pues la parte de innovar para uno, que es el sumarte a diferentes conversaciones con otros profesores, con otras instituciones, es parte de lo que también Google va haciendo, ¿no? Ahora, si seguimos con la otra diapositiva, donde podemos hablar obviamente de las herramientas que ustedes o la mayoría de ustedes ya han tenido contacto, no nada más es ver que, pues bueno, se puede utilizar ¿no? Google Classroom o Forms o el mismo Drive, el correo o Meet, ¿no? Obviamente todas estas herramientas han sido de gran ayuda, pero también parte de nosotros es ayudarlos a ver qué más se pueden hacer con ellas, ¿no? Porque incluso un claro ejemplo es la Universidad José Martí, donde han utilizado estas herramientas no solamente, digamos, de manera muy sencilla, sino las han interconectado a través de
pues bueno, haciendo código, ¿no? Y haciendo una programación para tener plataformas integradas en donde a través de todas estas herramientas que Google ya tiene y que son de código abierto, ayudan a que si se unifican, pues se pueden incluso crear plataformas educativas bastante consistentes, ¿no? Y que ayudan pues bastante y que al ser pues de fácil acceso económicamente hablando, pues ayudan a muchas instituciones quizá a empezar con esta parte de la transformación digital, ¿no? Esto por un lado, cuando nos dimos cuenta con Google que era realmente pues una gran asociación para las escuelas, también nos dimos cuenta que había posibilidad de encontrar otro tipo de, de, de partners, sobre todo para la parte administrativa, ¿no? Entonces, también con quien tenemos la posibilidad de estar trabajando actualmente es con una empresa que se llama Cluster. Cluster es un software con el que se lleva todo lo que es la gestión escolar, ¿no? Lo que vimos es que Google podía hacer mucho en la parte académica, pero hacía falta este segundo punto, bueno, de los 5 que hablábamos, el segundo punto al que también nos fuimos desde un inicio fue a la parte de la analítica de datos. Y eso con Cluster nos ha funcionado bastante porque nos ayuda a toda la gestión escolar, tanto la parte académica como también la parte financiera o administrativa, ¿no? Obviamente para la parte financiera y administrativa pues ayuda mucho a que el trabajo sea mucho más fluido, que la comunicación entre entre la escuela y el padre de familia también sea mucho más fluido, ¿no? Porque dentro de esta plataforma pues se puede ver, se pueden hacer los pagos en línea, se puede obviamente ver cuáles son los costos de materiales, de uniformes, de las mismas colegiaturas, de las inscripciones, ¿no? Y pues, los papás pueden hacer llevar su control de manera mucho más sencilla y pues de manera remota, que también es parte de lo que, pues bueno, con la pandemia se dio como una gran necesidad y que quizá, y que bueno, seguramente podremos llegar a que no sea tal cual una necesidad, pero sí sí una buena práctica, ¿no? Es decir, ya los papás no tengan que estar yendo o marcando a la escuela de manera consistente para saber cierta información de sus hijos, ¿no? Tanto la parte, como comentaba, tanto administrativa como también la parte académica, ¿no? Porque dentro del sistema, pues obviamente se cargan todo lo que son las calificaciones, las asistencias, exámenes, tareas, toda la información se va concentrando dentro de este software y, y ayuda a tener bueno, también, ¿no? Este CRM o este contacto que les decía entre la escuela, entre la institución y los alumnos y los padres de familia y también de una forma mucho más directa entre los profesores y los alumnos y los papás, ¿no? Y lo que nos ayuda a todo esto es que toda esta información se va concentrando dentro de la plataforma, es una plataforma también en la nube, lo que va ayudando es que se van generando bases de datos, ¿no? Que es a donde queremos empezar a llegar a que las escuelas empiecen a tener estas bases de datos con las que el mismo software también hace análisis sobre cómo se está comportando un alumno, cómo se está comportando un grupo, es decir, se puede ver si un grupo está yendo mejor, ¿no? Que con otros del mismo grado, de la misma sección, y poder quizá empezar a hacer análisis más allá, ¿no? De no nada más si, bueno, pasó o no pasó el alumno, o adquirió o no el conocimiento, sino también entender quizá como institución si se está llevando a cabo de la manera correcta pues digamos, ese análisis, ¿no? De los alumnos. Entonces, estas dos plataformas son las con las que hemos ahorita empezado a trabajar con ellos y es para nosotros el canal en la que nos queremos llevar para poder llegar a estos puntos y obviamente después poder pasar a la parte de experiencias unificadas, el de tener obviamente ya un ecosistema, el poder generar a las escuelas, tener esos socios estratégicos, ¿no? Tanto en plataforma como para otro tipo de situaciones, también ya en la parte como académica, quizá que las escuelas puedan tener contacto con otras mismas escuelas que quizá tengan otros tipos de servicios que la escuela 1 no tenga y que se pueda unificar con esta escuela 2, ¿no? Son el tipo de trabajos que queremos llegar a hacer dentro de Nimble Education para
formar este círculo del que hablábamos, ¿no? Este círculo virtuoso en el que la educación se vuelve pues cada vez más como una comunidad y mucho más unificado en los diferentes canales, ¿no? No nada más en la parte tecnológica. Pero sí, eso es lo que estamos trabajando actualmente. Omar, no sé si quieras comentar algo más. No, pues sería nada más, como comenta Luis, estamos trabajando en eso. La parte de trabajo fuerte que tenemos ahorita es precisamente buscar esas integraciones con todo el trabajo, por ejemplo, que existe con Google Education, desarrollar esos módulos, porque precisamente toda la plataforma de Google Education está montada en Google Cloud, que a su vez está montado en todos los servicios de Google como tal, ¿no? Entonces, estamos hablando son plataformas probadas, ¿no? Tecnología que soporta más de 1 millón, más de 1.000 millones de usuarios a nivel global en varios servicios, desde el mismo buscador de Google o YouTube o Maps, ¿no? Que son plataformas eh, que, que- que- que son eficientes. Entonces, ese mismo nivel de tecnología está disponible para las escuelas y es obviamente importante, ¿no? Que las conozcan, porque también el otro aspecto, no solo el académico, que es importante, pero también las escuelas internamente tienen como que resolver el tema de operación interna. Y como comenta Luis, ese es el siguiente paso que buscamos, que es, por ejemplo, con herramientas integrar Google con herramientas como Cluster, facilitan eso porque ya permiten una administración de del centro educativo de forma más, o sea, así, con el mismo nivel que trabajas como con Google, puedes administrar tu escuela y eso facilita muchas cosas. Obviamente requiere un cambio, porque hay muchas escuelas que, pues, volviendo al modelo tradicional, pues los profesores están enfocados en los alumnos y el contacto y es importante, pero hay mecanismos o hay formas de poder integrar en el día a día estas plataformas para que se puedan utilizar y sacar ese provecho. Obviamente requiere ¿no? La capacitación y ese esfuerzo que están haciendo ya ustedes actualmente, pero bueno, es una tarea que no termina. Ustedes pues ya saben, siempre hay que estar en constante educación y capacitación. Y entonces esta es una de esas áreas que permite, y sobre todo los alumnos que siempre están también interesados en estos temas, pues llevan también el interés, ¿no? Entonces eso facilita las cosas. Entonces ya el siguiente nivel, como decía Luis, pues es ya buscar, estamos trabajando con instituciones fuera de México, fuera de Latinoamérica, precisamente para tratar de encontrar esas mejores prácticas, como en lugares como en Finlandia han logrado, ¿no? Integrar tecnología e inclusive tipos de enseñanza alterna o diferente en sus centros educativos con pequeños ajustes y a través del uso de tecnologías, por ejemplo, o en Reino Unido también, que utilizan plataformas, ¿no? Desde niños que están en estudios preescolares, donde se da un seguimiento y una evolución y se puede, ¿no? Los alumnos o los padres de familia tienen una interacción con los maestros de una forma diferente, en el sentido de que los padres pueden ver qué es lo que está pasando con sus hijos, ¿no? Con reportes o con información que los mismos maestros están subiendo, fotografías, videos, y que mientras van creciendo los niños, ellos ya se integran dentro del centro escolar y en la casa esas técnicas. Entonces es tratar de reducir el esfuerzo, ¿no? Porque también entendemos que pues es pesado luego para para los profesores tener que calificar y hacer ciertas cosas. Entonces, hasta cierto punto, en otras sociedades lo que están haciendo es ver la forma de integrar a los padres de familia en el proceso educativo y bueno, ese es el nivel que queremos llegar. Y al siguiente, pues también es construir plataformas, ¿no? Que sean igual ya como ustedes utilizan algunas de esas que forman parte del portafolio de Google, ¿no? Que se pueden extender productos y son cosas gratuitas, pues igual trabajar para crear nuestros propios herramientas o productos, ¿no? Que faciliten eso. Entonces, pues eso es
lo que queríamos hablar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y bueno, de regreso con la profesora, la maestra Isabel, para saber si hay alguna pregunta o algo que quieran que, que- que respondamos. Sí, muchas gracias, Omar. Ya tengo por aquí preguntas para ustedes que nos han hecho llegar los participantes al Congreso. Tengo una pregunta primero para Luis. Dice, ¿cómo pueden las escuelas empatar su práctica o rutina interna para implementar la ciudadanía digital, buenas prácticas y seguridad en su plataforma educativa Google? Ay, perdón, ¿me podría repetir? Eso me desconectó. Sí, claro que sí. Dice, ¿cómo pueden las escuelas empatar su práctica o rutina interna para implementar la ciudadanía digital, las buenas prácticas y seguridad en su plataforma educativa Google? Bueno, o sea, lo que ahí se tiene que primero que hacer, y es parte de lo que nosotros implementamos, es hacer todo un análisis, ¿no? De cómo la escuela se está trabajando actualmente, es decir, estas buenas prácticas que ya se tienen, ¿no? Analizarlas y poder ver de qué manera se pueden ir integrando. Lo que hablaba un poco Omar es, no nada más las herramientas tal cual como existen, pueden ser utilizadas, ¿no? O sea, no nada más el Meet puede ser utilizado para las videollamadas, sino puede ir mucho más allá a través de hacer programación, ¿no? Entonces, se necesita obviamente sí ya un apoyo mayor, digamos, trabajo como el que llegamos a hacer nosotros, de unir las herramientas para poder generar, digamos, un programa institucional donde se integren dichas prácticas, ¿no? Es decir, porque ahorita se pueden utilizar de manera aisladas y eso a veces como que a las instituciones les sirve, más no les hace tanto sentido pensando a un futuro, ¿no? Pero si se pueden ir uniendo a través de hacer, pues sí, a través de programación, se puede generar toda una plataforma en la que ya pueda hacer más sentido en el día a día y sobre todo pensando a un futuro, ¿no? O sea, es decir, ya cuando se tenga a las escuelas al 100% en presencial. Sí, yo también para complementar con el tema de la parte de seguridad y en específico lo que se pudiera hacer dentro de la plataforma de Google, es un punto eh, digamos, que está resaltando ahorita Google muy fuerte por todos los temas de seguridad. Y precisamente, igual, si ustedes están familiarizados con cómo está ofreciendo el producto Google, en el esquema donde tiene un costo un poco adicional, ofrece esos módulos de seguridad, que de por sí ya hay alguna, o sea, se puede establecer un tema de seguridad con la plataforma como, tal cual está, pero al tener el pago mensual, ¿no? de servicios adicionales, se extiende la parte de seguridad para cubrir un nivel más granular, lo que permite, por ejemplo, restringir quién tiene acceso a qué tipo de contenidos, cómo se comparte esa información, quién, por ejemplo, cómo interactúa con los padres, ¿no? En la plataforma y ver, por ejemplo, quién tiene acceso a qué información, porque luego hay contenidos que los alumnos están generando y que lo comparten y lo comparten y lo comparten, y puede restringirse solamente a que el centro educativo o que solo los profesores tengan acceso a esa información. Entonces, se hace uso, lo que decía Luis, de esos servicios adicionales que ya existen para el beneficio de esa plataforma. Y entonces al tenerlo de esa forma integrado, tú puedes hacer un programa, una aplicación educativa que utilice los mismos recursos que te está utilizando Google y hacerlo de forma segura. Entonces, ese es el tipo de evolución que vemos que este tipo de plataformas va a tener. Muchas gracias, Omar. Otra pregunta. ¿Qué sugerencias pueden brindar a las escuelas públicas para aplicar la cibernética en el uso de la tecnología? Pues ahí lo importante es el autoanálisis.
algo que mencionaba al inicio del tema de ciberseguridad, de cibernética, es que se requiere, o sea, para poder alcanzar el sistema que se autorregula, hay primero que conocer, o sea, hay que hacer mucho análisis de datos, o sea, hay que conocer la situación en la que se encuentra esa escuela o centro educativo por ejemplo, escuelas públicas. Obviamente hay en algunos lugares muchas carencias y el tener y el identificar las prioridades y mapearlo con, ok, esto es la prioridad para este sector de alumnos y esto es lo que podemos lograr con estas tecnologías. Entonces, este es el área de prioridad y a partir de ahí empezar con el feedback, que es la retroalimentación. O sea, definir tiempos, no sé, el programa anual o 6 meses, decir, bueno, en 6 meses lo que buscamos con nuestros recursos que tenemos, con nuestra capacidad, logramos alcanzar este nivel y después ver y regresar qué tanto se logró y qué tanto se pudo hacer. Y eso es lo que ayuda mucho porque luego lo que pasa es que tenemos muchos planes, muchos temas a futuro, pero no regresamos al punto de partida de decir qué tanto logramos y qué tanto hace falta para poder alcanzar esos siguientes pasos. Entonces, ese es el tipo de prácticas de cibernética que se pueden aplicar. Y en un futuro, tratar de automatizar en el sentido de, ok, este reporte lo hacía yo manualmente, bueno, ahora ya uso Google Education, o hago Google Sheets y ahí pongo mis datos y empiezo a analizar poco a poco cómo veo el desempeño de mis estudiantes y cómo mis profesores o cómo la escuela va mejorando y voy revisando nuevamente el progreso entre esos 6 meses. Y ese tipo de ciclo es lo que ayuda a analizar un poco y mejorar y aplicar este tipo de técnicas en la práctica. Ok, ahí entonces podemos entender de alguna manera o cómo se complementa a esta otra que dice, ¿qué métricas se sugieren para medir si el sistema que maneja la escuela está en camino para ser escuela del futuro? Esa es buena pregunta. Pues no sé, a lo mejor, y bueno, voy a dar mi punto de vista, igual Pamela y Luis, lo que puedan opinar, pero eh, es importante, la colaboración creo que también es un factor importante. Eh, lo que hemos visto interactuando con algunas escuelas es que son hasta cierto punto muy cerradas en el trabajo con otras escuelas. Entonces, o abiertas a exponerse un poco y decir, bueno, es que yo tengo la mejor plataforma o yo no tengo nada y no quiero decir, ¿no? O apenas tengo mi página web y no quiero decir qué más tengo, ¿no? Entonces, se debe de establecer esa comunidad puede ser comunidades que compartan valores, que compartan principios o estén en una región, ¿no? Pero tratar con las escuelas que compartan ciertos tipos de principios, conocer qué están haciendo, ¿no? Porque ese es donde empieza el apoyo y la colaboración entre instituciones. Y entonces, a nivel de tecnología, pues es donde se pueden compartir, bueno, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que nos está haciendo, y conocer un poco más. Hay muchos foros, están creciendo este tipo por ejemplo, en otros países hay como eventos por ejemplo, este tipo de sesiones facilitan eso porque ponen como que, bueno, hacen un análisis entre cómo está una escuela, cómo está con comparación de otra y qué es lo que está haciendo, ¿no? Para hacer eso, para lograr un beneficio tecnológico, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. El segundo, pues acercarse a los expertos. Hay muchas organizaciones, Google fue una de ellas, pero hay muchas empresas que están trabajando con escuelas, están dispuestas a reducir su costo o inclusive hacer cosas gratis. Intel o hay otras empresas grandes que trabajan con muchas escuelas y que están dispuestas a apoyar y invertir un poco en estas escuelas que traigan esta visión innovadora, con tal de que la escuela asuma esa responsabilidad y diga, bueno, traemos esta visión, se pueden tener acceso a fondos para que inviertan en el uso de estas tecnologías. Y bueno, son dos estrategias que yo pondré en la mesa, no sé, Luis o Pamela. Sí, justo dentro de lo que nos hemos topado y bueno, a veces llega a ser, con lo que decía, quizá un poco personal, pero creo que el saber que la herramienta que uno está utilizando realmente le está funcionando para ser esa escuela del futuro, es que la misión y la visión que tenga la escuela
la esté empezando a ver, esta herramienta la está empezando, o dentro de la herramienta vea que eso está sucediendo, o que esta herramienta le está ayudando a que esa misión y esa visión se consiga, ¿no? Es decir, si parte de mi escuela es el generar comunidad, ¿no? Pues mi herramienta me tendría que estar empezando a ayudar a generar esa comunidad, ¿no? El ver que estoy empezando a interactuar, no nada más con el profesor y el alumno, quizá también ya el directivo y el alumno, quizá también el papá y el profesor. Es decir, solo como un ejemplo, esa es la forma en la que hemos nosotros notado que podemos entender si la herramienta o no está funcionando, ¿no? Obviamente, como decía, la herramienta tiene cosas muy específicas para qué sirve cada una de ellas, pero lo importante es ver que cómo nos visionamos, ¿no? Es decir, cómo nos vemos como institución, nos esté ayudando a llegar a eso, es decir, que nos esté dando un impulso hacia lo que vemos, ¿no? Hacia lo que queremos, perdón. Sí, de acuerdo. Y complementando nada más un punto muy importante que me parece de lo que tocó Omar, me parece que la métrica más importante es entender qué es lo que se busca, qué es lo que está haciendo el entorno y qué tan competitivo está haciendo para los alumnos el tipo de acceso de herramientas que se está dando. Porque al final, pues la métrica no nada más es con el entorno pues directamente conectado, sino con todos los que están, ¿no? Entonces, creo que esta métrica tiene que estar cambiando todo el tiempo y tiene que estar en una constante investigación de qué es lo que está pasando. No es algo estático, no podemos decir hasta aquí es y esto es lo que vamos a tomar como medida, sino que es algo que todos los días está aumentando y todos los días está generando nuevas oportunidades, por lo cual pues se tiene que alcanzar el paso. Al final la tecnología ha avanzado mucho más en los últimos 10 años que en los 50 anteriores. Entonces, cada día hay una herramienta nueva, cada día hay un avance diferente y pues al final es las herramientas que busquemos que nos sirvan para lo que se está buscando, para lo que la institución le interesa y para que competitivamente los alumnos puedan tener un papel importante con respecto a su misma sociedad. Muchas gracias, Pamela. Hay otra pregunta, dice, ¿podrá identificarse a futuro los talentos, preferencias y formas de aprender a través de la inteligencia artificial? Ok, esa es también pregunta interesante. Sí, técnicamente, es decir, el estado actual de la inteligencia artificial es que hay un avance muy significativo. Se está hablando que estamos alcanzando, hay dos temas nada más para poner en contexto, uno, lo que se llama inteligencia artificial general e inteligencia artificial específica. La inteligencia artificial general lo que busca es demostrar que realmente es posible que una computadora o un ente digital pueda pensar y se pueda confundir con una persona, ¿no? Entonces, ese es un nivel. Y el otro es especial, ¿no? La inteligencia artificial especial, que busca resolver problemas específicos. Entonces, ya estamos alcanzando niveles donde la inteligencia artificial específica ya está resolviendo problemas de visión, problemas de lenguaje, problemas de que probablemente puedes ya, inclusive, por ejemplo, en Google Meet, puedes activar el modo de reconocimiento de voz y te escribe, ¿no? Todo lo que el ponente está hablando, o sistemas que te reconocen visualmente, y puedes inclusive hacer videos poniendo otras caras, ¿no? O reemplazando la cara y la voz. Entonces, sí, digamos, hay ciertas técnicas y hay cierto análisis o patrones que la inteligencia artificial ya está logrando. Aquí el tema es que ya existen muchas voces que están diciendo, bueno, ¿cuál es un uso adecuado de la inteligencia artificial? Y en el tema específico de conocer patrones de, bueno, quién puede, no, o sea, quién está aprendiendo más, quién está aprendiendo menos, o quién tiene potencial, no sería un uso ético, por las razones de que pues cada persona pues aprende diferente, tiene experiencias diferentes, y obviamente reemplazarlas o usarlas como un mecanismo de evaluación pues sería hasta cierto punto injusto en algunas aplicaciones. De hecho, Google tiene
unos principios de inteligencia artificial que son muy claros en qué tipo de tecnología y usos ellos estarían usando o recomendando usar su tecnología para que eso se pueda hacer y este es uno de ellos que ellos dicen, bueno, pues no lo estaríamos facilitando. Otro obviamente es el tema militar, ¿no? Cosas por el estilo, pero ya la tecnología como tal sí ya ofrece ciertos técnicas que lo permiten. Entonces, como sociedad es un tema que divide, es un tema que es importante empezar a reconocer. Con empresas tan grandes o como en industrias tan grandes, pues obviamente siempre hay dudas, entonces pues es importante que sepamos, ¿no? Siempre tratar de identificar qué es mejor y no mejor para la sociedad que queremos tener. Ok. Perfecto, yo creo que esta nos da pie para la última pregunta. Bueno, hay más, pero ya esta es la última, porque va así como que encadenada. Dice, ¿qué propuestas nos pueden brindar sobre los servicios de Google Cloud para las escuelas de alta pobreza y mejorar con ello la educación? Pues, bueno, es importante entender que pues sí tiene un costo. Las escuelas que tienen pocos recursos, lo importante es maximizar esos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como gratis no que ofrecen, por ejemplo, nuevamente Google Classroom, por ejemplo, pues es algo que se recomendaría buscar, ¿no? Toda la información que existe en Internet, hay foros, por ahí he visto preguntas que hablan de capacitación. Entonces, no necesariamente el uso de la tecnología o cosas tan simples como el uso de Internet, ¿no? El buscador puede hacer la gran diferencia en cuanto a, o sea, tanto a los estudiantes como al mercado, o sea, los que están un poco ya en niveles académicos más de últimas etapas o de preparatoria o que son habilidades ya de uso general. Eh, la pregunta principal, ¿no? O sea, o sea, de hecho, parte del trabajo más importante que como tecnólogo yo hago, por ejemplo, es buscar cosas en Internet. Entonces, esa habilidad, el saber distinguir esta es información que sí me sirve, esta es información que no me sirve, o tengo que cuestionar esta información que estoy viendo en línea, son cosas que se pueden hacer gratis. Y es ahí donde no necesariamente las escuelas tienen que invertir grandes recursos, es ese valor que dan en cómo utilizar esa información. Y hay proyectos que se pueden hacer, ¿no? Hay herramientas gratis de tecnología, existen, ¿no? Herramientas de código libre, ¿no? Linux, que actualmente las grandes empresas están usando. Hay empresas igual de tamaño de Google, o Amazon u otras, que lo que están usando es código libre. Y precisamente por los beneficios, porque es una comunidad que se va a través de este proceso de retroalimentación eh, eh, mejorando, ¿no? Entonces, estas economías abiertas o en centros de enseñanza abierto, bueno, no en centros de enseñanza, pero que promueven el compartir información, eso es actualmente en el futuro, o actual, pero en el futuro, son habilidades que van a ser muy importantes. Y es ahí donde pueden empezar a trabajar esas escuelas. Posteriormente, pues ya podrán ver, bueno, a lo mejor mi página, donde puedo tener mi sitio web de forma más gratis y Google Sites, por ejemplo, puede ser uno de ellos. Puedes montar toda tu plataforma en Google Sites de forma gratuita. Lo único que hay que hacer tal vez sea pagar el dominio eh, y vincular con un servicio básico de Google Cloud, como Workspace, con una cuenta o dos cuentas, y empezar ahí poco a poco, que ese es otro beneficio, que puedes empezar poco a poco dependiendo del número de usuarios. Y herramientas, por ejemplo, como Cluster, que es para la gestión escolar, pues también tú puedes, dependiendo del tamaño de la escuela, se pueden armar paquetes muy accesibles y obviamente hablar con un partner siempre facilita eso porque el partner por lo general siempre tiene acceso a descuentos que te pueden facilitar eso. Entonces es como ir conociendo un poco quiénes forman parte de ese ecosistema de tecnología y tener acceso a esos recursos. Pero para mí el principal es
tener los fundamentos básicos y el saber manejar Internet, el saber que los profesores y los alumnos utilicen las herramientas gratuitas de forma muy eficiente es el primer paso. Pues bien, muchas gracias Omar, Luis y Pamela, Google Partners y pues buenos socios de Nible Education. La verdad es que les agradezco y las apreciamos infinitamente a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el que hayan ustedes destinado este tiempo para compartir con nosotros su experiencia, su talento, sus propuestas, porque verdaderamente que las plataformas educativas tienen un sinfín de retos, pero hay más oportunidades, ¿verdad? Al final del día, para poder andar con lo que es esta nueva era, la nueva era en la que nosotros estamos inmersos. Apreciamos en todo lo que da su participación verdaderamente y pues que no sea la primera, la última, que sea la primera y no la última vez que ustedes nos acompañen y pues si gustan dejarnos aquí en el chat por favor su correo, su contacto para que todas las personas que están apreciando este congreso y que sabemos que hay, habrá más preguntas que están dirigidas hacia la especialidad que ustedes tan magistralmente manejan, pues puedan tener acceso a ello, ¿sí? Les voy a pedir también a los asistentes a este congreso que respondan por favor una encuesta que se ha enviado a través de Zoom y también quiero participarles que mañana es el cuarto día de congreso que corresponde a la temática de humanidades, donde tendremos 3 ponencias, comunicación, arte y humanismo, ideas para imaginar el mundo a cargo de la doctora Virginia Bon Pereira, otra ponencia más como democratización del arte, comunicación gráfico-visual en el espacio público por la doctora Adris Fernández y cerraremos con la conferencia Cultura, la respuesta del ser humano ante la dinámica de su entorno a cargo del doctor Ricardo Marcos de Conarte. No me quiero despedir sin antes decirles también que la ponencia del doctor Mario Nieves, la cual nos fue imposible colocar en su horario por cuestiones tecnológicas y luego de tiempo y técnicas también, ¿verdad? La vamos a reprogramar. Entonces, estén pendientes, por favor, para ver en qué momento podremos disfrutar de su ponencia. La verdad es que empata perfectamente, antecede a lo que nuestros invitados de Nible hicieron en este momento, pero se las vamos a colocar y avisaremos en qué momento queda al aire. Agradezco nuevamente a nuestros invitados, participantes, a las escuelas premiadas, por supuesto, a las distinguidas autoridades que nos acompañaron, también su asistencia a este nuestro tercer día del 5º Congreso Internacional de Neuroeducación, UNMLA 2021. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias.